¿Qué tal? Bienvenidos a Estudio TV. Bueno, como ven, es un estudio de televisión que armamos acá en Tecnópolis gracias al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Planificación, SUTER y FATERI. Y lo que estamos haciendo es promocionar los cursos gratuitos que dicta el Ministerio, que tienen que ver con el mundo audiovisual, que son esos 9 que pueden ver en el banner. Así que si a alguno le interesa, a la salida les vamos a dar los folletos para que se puedan informar, meterse en la página y comentarle a otros que también existe la posibilidad de hacer los cursos gratuitos y que están buenos si nos queremos dedicar a eso en un futuro. Les cuento que hoy tenemos a la gente de CESI que nos va a estar dando una charla de robótica simulada, ¿sí? Ariel y Fernando. Así que los voy a dejar con ellos y les pido que si tienen alguna pregunta se pasen entre ustedes el micrófono. Ahora se los dejo a alguno de ustedes. Y si quieren ver el programa por internet lo pueden buscar en YouTube poniendo Estudio TV Tecnópolis y ahí les van a aparecer todos los programas que estamos haciendo acá, ¿sí? Gracias y los dejo con ellos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a arrancar hoy a hablar de robótica simulada y para eso comentarles o contarles que hay una instancia a nivel nacional que se llama Copa Turing, que tiene dos fases. Una fase que es la mini Copa Turing, que es para chicos de 10 a 16 años. La otra, la de más grandes, o sea, las mayores, mejor dicho, sería de 16, 17 al último año de la escuela secundaria. Bueno, la Copa Turing consiste, es una competencia cuyo objetivo es incentivar el aprendizaje de la programación y de las disciplinas que la atraviesan. Por lo tanto, es un muy interesante motivo, digamos, como para arrancar en el campo de la programación, promoviendo principalmente la resolución de problemas y principalmente pensar que programar genera y propone una forma diferente de estructurar el pensamiento. A eso lo vamos a llamar pensamiento computacional. Claro. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es tratar de llevarlo un poco al nivel de lo que es la programación genética, ¿no? Que tiene que ver cómo hacer un programa, un software de computadora adaptable a distintos contextos, ¿no? A que se adapte al entorno donde se encuentra. Nosotros vamos a tratar con lo que vamos a hacer hoy es programar, digamos, la inteligencia artificial o el cerebro de los robots de manera tal que logren detectar obstáculos, detectar enemigos y demás. Pero antes de arrancar con todo eso, vamos a hablar un poquito sobre la programación. ¿Qué es la programación? Tienen los micrófonos, así que contesten. ¿Qué es programar? Bueno, está difícil el público hoy, parece. No vino, estamos nosotros solos. Bueno, yo creo que programar es hablar el lenguaje de la computadora para indicarle las cosas que tiene que hacer. Exacto, eso es programar. O sea, es un lenguaje en el cual nosotros nos podemos comunicar con la computadora y darle las instrucciones, las órdenes que la computadora tiene que efectuar. La computadora por sí sola no puede adivinar lo que nosotros intuimos, ¿no? Lo que nosotros pensamos. Nosotros le tenemos que dar, digamos, esa especie de inteligencia. A nosotros nos pasa que por ahí vamos caminando y sabemos que tenemos una mesa delante y no la vamos a chocar y demás. Bueno, la computadora y los robots no saben todo eso. Nosotros tenemos que detectar esas mesas, esos lugares y darle esas instrucciones que hacer en base a lo que se vaya encontrando en el camino. Bien. Nosotros, o sea, en realidad lo que pensamos es cuando empezamos a programar en este tipo de lenguajes, concretamente Mini Turing y Turing utilizan como lenguaje de programación Java, por lo tanto es orientado a objetos. Y en esta perspectiva, más allá de que sea orientado a objetos o sea procedural, hay un campo en el cual nosotros tenemos que interactuar y pensar que sería el campo de, por ejemplo, de interacción con los sensores. Por lo tanto, ese campo de interacción entre el universo en el cual se encuentra el autómata y lo que interpreta de ese universo en el cual se encuentra debe ser convertido luego en una acción
que nosotros lo definimos como método, y ese método resolver en función de todo lo que vaya interactuando en tiempo real en el momento en el que se encuentre en actividad o en todo caso con vida. Exacto. O sea, vamos a tratar de hacer una analogía del robot con nosotros, ¿no? El robot tiene escáneres, sensores, al igual que nosotros. ¿Nosotros qué sensores tenemos? ¿Con qué sensamos? ¿Con qué nos damos cuenta, por ejemplo, de que hay una pared ahí adelante? Con la vista. ¿Qué más? Oídos, Tenemos olfato. el tacto. ¿Qué más? Oído, vista, olfato, gusto. Gusto. Ahí está. Perfecto. Falta de gusto. Bueno, esos son los 5 sensores que básicamente nosotros tenemos. Los robots, en este caso, tienen un sensor que detecta todo lo que es el radar, ¿no? El radar que detecta todo lo que está próximo a cada uno. Nosotros, al robot, en vez de usar la vista, vamos a usar el radar. Bien, obviamente que esto ustedes podrán decir, si tuvieran que transformar en una solución concreta, el tanque tome o capture ese cuadrado negro con la estrella dorada, ese emblema que está ahí. ¿Quién se anima a dar una aproximación de resolución de ese problema muy complejo? No es tan difícil. ¿Cómo hago que el tanquecito llegue al emblema? Vamos por ahí. ¿Qué le tengo que decir al tanque? Que avance 2 posiciones, gire hacia su izquierda y luego avance 4 posiciones. No, pasamos, me parece. 1, 2, 3, 4. Que avance 4. Para mí son 3. Pero bueno, lo tiene que tomar, ¿no? Bueno, estas definiciones, digamos, también, cuando definimos el tipo de lenguaje, también tenemos que definir de alguna manera cuáles son las condiciones o cuáles son los límites de ese movimiento. Si entendemos que esto va a simular el mundo real y esto es un objeto, si el tanque avanza 4 posiciones, lo va a aplastar al emblema. Por lo tanto, lo que tiene que entender es que va a tener que moverse hasta una posición anterior a la del emblema. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí, bien. Entonces, ¿cómo sería? En palabras, así, como sale. Pseudocódigo. Tomen el micrófono. ¿Quién? Vamos, sin miedo. Son todos tímidos. Hoy están tímidos, bueno. Vamos, chicos. Maru. Que se mueva 2 casilleros para su derecha y para su derecha otros 2 para arriba. Se nos va para adelante. Entendemos que esto es la parte claro. delantera. Claro, ustedes tienen que mirarlo Dos desde el para lado de adelante. vista del tanque, como si fuesen el Ahí tanque de está. Después ustedes. gire Pero girar. para su izquierda. Ajá. Y hay otros 2 para adelante. Perfecto. Perfecto. Gira a su izquierda y después 1, 2. Sí. Y falta algo. Si lo tiene que capturar, lo tiene que tomar, ¿qué sería? ¿Faltaría algo ahí o no? Claro, agarrarlo. Muy bien. Bueno, ¿Listo? sencillito. Sencillito, no era tan complicado, no tenía tanta. Ahora, nosotros tenemos diferentes formas, porque entendemos que, digo, no hay demasiada complejidad, pero sabemos que hay un montón de formas de escribir código o de trabajar con bloques o de... Y acá vamos a mostrar algunos casos. ¿Se acuerdan de este software que es para celulares? Donde lo que tenemos que definir concretamente es la ubicación del robot en el espacio. O sea, avanzar 2, girar a la derecha, avanzar. El robot se tiene que ubicar sobre la celda que está un poco más oscurecida. Bien. Después tenemos esto, que lo conocen, ¿no? Miniblock. No. Miniblock que sirve para programar con Arduino. Bien. Que acá ya estamos trabajando con robótica física. Ahora hay una interacción entre el campo, digamos, físico y el campo del lenguaje de programación, el software, en este caso la parte, digamos, de la abstracción en cuanto a la escritura de código para comunicarnos con esa interfaz
que va a ser la placa, o que simula ser la placa. Nosotros podemos probar acá si funciona o no funciona. Bueno, hay los robots físicos, hay unos robots físicos educativos que están muy buenos, que tienen esa placa. Esa placa nosotros le podemos conectar un montón de cosas, entre ellos los motores para que giren las ruedas, le podemos conectar sensores para que vean si hay algo cerca, sensores de luz, sensores que detecten colores, por ejemplo si hay una pared azul que doble hacia la izquierda y si hay una pared roja que doble hacia la derecha. Cosas que les podemos ir diciendo. Y todas esas instrucciones, todo ese pensamiento, toda esa inteligencia que le vamos creando al robot para que no se golpee con nada, o para que se mueva más rápido, o para lo que fuese, se la escribimos de esta manera. Tenemos primero la parte de la plaqueta, con los distintos componentes que puede llegar a tener. Pero la parte que más nos interesa a nosotros es la parte del pensamiento. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro robot en base a lo que nosotros queramos que haga su funcionalidad? Y eso lo vamos a escribir con esos bloques de colores. O si queremos ir un poquito más a fondo, podemos usar lo que es el código que está a la derecha. Ese código está escrito en C. No sé si lo... Sí, sería un C que corre sobre Java, digamos. Claro, sí. Bueno. Esos son lenguajes de programación. No sé si tienen idea más o menos qué es un lenguaje de programación. Sí. Vamos, Maru. Bueno, un lenguaje de programación es una forma de hablar con la computadora. Exacto. O sea, si Los lenguajes se pueden usar en diferentes interfaces y bueno, uno puede elegir más o menos cuál le conviene para hablar con la computadora. Perfecto. O sea, un lenguaje es la manera que nosotros tenemos de comunicarnos. Básicamente, ¿qué lenguaje usamos nosotros para hablar? ¿Castellano? Bien. Vamos, los chicos del fondo, dale. Pásala. ¿Qué lenguaje, con qué lenguaje hablas? Nosotros hablamos con castellano. Claro. Si nosotros te hablásemos en alemán, ¿nos entenderías? Si no sé, no. Está complicado. Bueno, es lo mismo que tenemos que hacer con el robot. Nosotros tenemos que hablar en un lenguaje que el robot nos entienda. Y existe algo que son los traductores. ¿Puedo meter un bocadito acá? Dale, porque por favor. digo, da como para hacerlo. En realidad, nosotros hablamos en lenguaje natural. Y el castellano es nuestro idioma. ¿Están de acuerdo con eso o no? Nuestro lenguaje es un lenguaje natural. ¿El idioma que hablamos cuál es? El español. Bien, porque digamos, no es lo mismo y es necesario por ahí diferenciar. Si bien en realidad los que programamos e interpretamos que funciona igual, si vamos a definir de alguna manera el esquema sintáctico o definirlo conceptualmente, vamos a tener que ser meticulosos porque de hecho el framework o la API con la que trabajemos, ante un error de una coma, ¿qué nos devuelve? Un error. Por lo tanto, hay que tener en claro que tenemos que ser muy rigurosos con nuestra forma de escribir el código y no de pensarlo, porque ¿cómo lo pensamos entonces? ¿En qué lenguaje lo pensamos? ¿En qué lenguaje lo pensamos? Natural. Muy bien, un lenguaje natural, perfecto. ¿Qué sería eso de avanzar? Bueno, girar, digamos. Bueno, esto es la plataforma que vamos a usar para de acá más con el tema de lo que es la programación genética o la inteligencia artificial de los robots. Se llama Robocode. Si lo ven ahí son dos tanquecitos bastante sencillos donde ustedes van a poder elegir el color y ustedes lo que van a tener que programar o enseñarle al robot es los movimientos que tienen que hacer para destruir al otro tanquecito y para que no sea destruido por ese tanquecito. Suena fácil, complicado. Bien, es de código abierto, ¿sí? Robocode es de código abierto, es una plataforma que corre sobre Java, es de carácter genético y después vamos a explicar algunas cositas más. Modelo simulado, este es otro, ¿sí? Se llama RoboMind. Esto está creado por una universidad que creo que es de Noruega, si no me equivoco. En primera instancia fue abierto, fue libre, y hoy en día se pueden bajar el trial. Pero hay que abonar
no sé cuántos dólares anualmente. Muy bueno, muy interesante porque en realidad escriben algo similar a la sintaxis de Pascal o de C en todo caso, en algunos casos, y en el modo avanzado en C, pero también lo pueden escribir en lenguaje natural. Fíjense, derecha, adelante 8, repetir, sí, frente es blanco, entonces adelante 1, y así sucesivamente, tienen un bucle, bueno, muy interesante también. Y este es la herramienta. ¿Por qué es la herramienta? Porque es Java, es el lenguaje de programación por excelencia, y porque es abierto, porque es gratuito, porque es libre, y porque el nivel, digamos, sobre el que se puede trabajar y operar es muy elevado. Es decir, pueden llegar desde el avanzar y girar elemental y básico hasta un algoritmo que utilice un esquema de inteligencia artificial, es decir, de autoaprendizaje. El entorno. Un campo de batalla, las reglas son fáciles, el robot tiene que sobrevivir, no tiene que ser destruido por el otro y tiene que destruir a los demás para ganar. Y básicamente el robot va a hacer lo que ustedes les digan, no va a pensar por sí mismo. Ustedes le tienen que enseñar a pensar al robot. Es la parte quizás más divertida y la parte más rica, ¿no? Porque uno a veces uno no piensa las cosas que hace, uno camina a veces y sabe que tiene que parar antes de que pase el colectivo, mirar para los costados, a cruzar la calle, lo hace todo intuitivamente. Bueno, eso es lo que tenemos que volcarle y enseñarle al robot a hacer. Esto que decía Fer recién es el tiempo real, digamos. Uno está operando todo el tiempo en tiempo real, o sea, todas las resoluciones y decisiones que tomamos se toman en tiempo real. Uno no dice, estoy censando tal cosa. Sin embargo, uno lo hace, esquiva un obstáculo, salta un pozo, se detiene cuando ve una luz roja, avanza cuando ve una luz verde. Estamos todo el tiempo censando ese universo y lo hacemos en tiempo real y en forma automática. Bueno, este robot nosotros lo podríamos llegar o podríamos llevarlo a un comportamiento lo más similar a ese, al del autoaprendizaje. Por eso es tan interesante. De hecho, hay una competencia, bueno, la Copa Turing es una competencia nacional. Después hay una regional y hay otra que es el mundial, sería, que justamente el campeón del mundo hoy en día es también un noruego. Digo, ellos que tienen un sistema educativo igual que el finlandés, o sea, todos los países nórdicos están muy pero muy avanzados en eso y digamos hoy en día son los campeones de Robocode en la instancia mundial. Bien, ¿qué es lo que pensamos o qué es lo que se desarrolla en el juego? Movimiento, censado y como actuadores, digamos, de agresión hacia el oponente, tenemos los cañones que pueden tener, de acuerdo a la librería que tengan activa, que ustedes ya saben, cuando hablamos de librería saben de qué hablamos, ¿no? Bien, de acuerdo a la librería que tengan cargada o definida, o cuáles son las clases, para ser más concreto en el campo de la programación de objetos. Bueno, ahora vamos a ver un poco más sobre lo que es un concepto de objetos, que lo vamos a ver ahora cuando lleguemos a la parte de código, me parece que está mejor verlo. Bueno, es una API de Java, como les decía antes, tiene distintos niveles de programación hasta llegar a algoritmos neuronales. Esto es el límite, digamos. O sea que el límite es un límite epistemológico, es decir, hasta dónde se sabe. Bueno, el programa lo permite, el lenguaje lo permite. Bueno, este es el sitio oficial donde se puede descargar el software. Tienen todas las herramientas. Si quieren, digamos, depende cómo lo vean. Lo pueden ver positivamente, está todo en inglés. ¿Por qué positivamente? Porque los obliga a aprender inglés de alguna manera, pero hay cierto nivel de intuición porque el que ya programa sabe cómo funcionan las estructuras de programación, saben cómo funcionan, aparte digo, si van a... o sea, ustedes cuentan quizás con una ventaja por la mayoría de ser un colegio técnico en informática, y la idea es que con esto ustedes puedan competir en la Copa esta y que aprendan una rama de la informática, de la computación que no vieron.
Está bueno, básicamente es como un juego. La idea es hacer entre cada uno que arme su propio robot y compita contra el robot del otro. Bueno, que saca más puntos. Bueno, ¿querés agregar algo más sobre Robocode? Bien, Robocode es programación orientada a objetos. Y acá la pregunta es, si alguien me puede decir qué es la programación orientada a objetos. Empecemos primero por qué es un objeto para ustedes. ¿Qué es un objeto? Algo. Chicos. Un objeto es algo físico. Algo físico. Algo que yo puedo... Que yo puedo ver y tocarlo también. Sí. El aire. ¿Es un objeto? No, no, el aire no. No, no es un objeto. Para mí sí, tiene cualidades, tiene una responsabilidad. Sí, tiene propiedades o no. El aire tiene propiedades. O sea, Sí, Por lo claro, tanto- y se siente también. Perfecto, entonces podríamos incluirlo. Sí, adelante, adelante. A los objetos a los que se están refiriendo, ¿son objetos físicos u objetos informáticos? Porque, por ejemplo, Visual es un programa orientado a objetos porque trabaja con objetos como botones, texto en la pantalla, gráficos. Y después están los objetos físicos como las plaquetas Arduino, los servos que también se conectan a las plaquetas. Quería saber si... claro, bueno, en sí, lo que son los objetos, un objeto es tanto en los dos mundos, digamos. Vos tenés, los objetos básicamente cumplen una responsabilidad. En el caso de un servo, hacer girar. La plaqueta, bueno, conectar. El aire tiene propiedades como frío, la velocidad, bueno, por ejemplo, el viento. La programación orientada a objetos tiene que ver con un concepto de objetos, que es como ver el mundo como tal cual lo vemos, pero volcarlo de manera digital, por así decirlo, ¿no? O sea, una mesa y una silla tienen propiedades. Estos dos banners son dos objetos similares, tienen características similares, el mismo tamaño quizás, pero tienen colores distintos. Pero la clase objeto a la que refieren es el mismo. Claro, es banner, ponele. Entonces decimos que el objeto, no importa si vos lo conectás a una placa Arduino, vos lo que estás teniendo en la computadora en realidad es un elemento virtual. Y lo que vos estás representando es un elemento, un objeto del mundo real en el mundo virtual. Por lo tanto, la definición que vos hagas de objeto como tal, si hablamos de esos dos banners, digo, tienen sus propiedades, son exactamente de la misma configuración, lo que cambian es aquello que los identifica en sus propiedades, digamos que serían las accidentales, pero en sus propiedades, que son las propiedades esenciales que definen esos objetos, comparten la misma, ¿sí o no? Suponete que vos tenés una propiedad que se llama el frente en la computadora. Vos configurás una propiedad que se llama el frente y tiene una imagen. Sería la imagen de la CSI y la imagen esta. Son dos imágenes distintas, pero es el mismo objeto en sí, pero dos imágenes distintas. Exactamente. Entonces, ese mundo, digamos, que está representado en un objeto que es virtual, cuando vos definís una clase, decís la clase banner, la generalidad es la clase banner, define a todos los banners posibles con esas características. Claro. Un ejemplo más sencillo que podemos llegar a ver es la clase animal. Una clase de animales, por ejemplo. Donde tengo perros, serpientes, pajaritos. Bueno, después, dentro del animal, puedo llegar a tener otras clases. Por ejemplo, mamíferos, voladores o ovíparos. Dentro de mamíferos puedo tener felinos y caninos. Dentro de caninos puedo tener el perro chihuahua o el perro, no sé, un bulldog, un siberiano. Y dentro de felinos puedo llegar a tener un tigre, un león. Dentro de tigre también puedo tener otro, tigre de bengala, tigre, no sé, otro tipo de tigre. Bueno, esos son objetos que van, o sea, desde un concepto que yo digo animal, porque yo digo, quiero un animal. ¿Qué animal? O sea, y después empezamos, bueno, quiero un canino, porque quiero un perro. Bueno, ¿qué tipo de canino? Y vas buscando hasta que vos puedas armar un objeto que vos, con solo mirarlo, decir, bueno, este objeto lo puedo llevar a la computadora. Exactamente, todo, digamos, lo interesante de todo esto es que esas propiedades o esas definiciones de cada uno de esos objetos
en particular pueden ser heredadas. Y ahí está la potencia de la programación orientada a objetos. Vamos al caso del robot para el juego. El robot, cuando lo definimos como tal, tiene partes, cuerpos. ¿Cuál es su física, digamos? Tiene un cañón, un radar y un cuerpo. Bien, el cuerpo permite el movimiento del robot e incorpora el cañón y el radar, o sea que si vos definís el movimiento del tanque, puede ser que el tanque o el robot se mueva y que el radar o el cañón estén totalmente asociados al movimiento del cuerpo. O que hagas que tanto el movimiento del tanque como el movimiento del escáner y del cañón sean los tres independientes. Esto va a depender de que escribas en el código. Esto es más o menos lo que vimos ayer con lo que fue Alice. No sé si se acuerdan, que pegaban con poner vehículo, ponían, por ejemplo, la cámara al mundo. Bueno, acá es algo parecido. Nuestro vehículo va a ser el robot y los elementos que va a mover el robot cuando le dejamos mover al cuerpo van a ser el radar y el cañón. Y también lo podemos pensar como parte distinta, ¿no? Como tres partes distintas. Por un lado el cuerpo, por el otro lado el cañón, por el otro lado el radar. Son tres objetos distintos que todos juntos pueden llegar a armar el robot. Bueno, para comentarles cómo se arma un robot. Hay un robot básico. Cuando ustedes abren el editor de código, ese editor de código, ustedes pueden, digamos, utilizar el robot básico, que es un modo básico que tiene definido el programa. Lo que abre es un paquete. Define, por ejemplo, robot editor, file new robot, este es el nombre del robot. Cuando ustedes compilan, automáticamente lo empaqueta y lo envía y lo define como una clase pública, ¿sí? My first robot, extend robot, este es una clase, es un tipo de robot. Esa clase es todas las funciones definidas de un determinado tipo de robot están acá, en esta clase. O sea que ustedes tienen robots de diferentes clases y que cada clase va a tener la posibilidad de incorporar algún movimiento o alguna acción inteligente que le va a faltar a otra clase de robot. ¿Entienden? Entonces, y acá está la cuestión de permutabilidad en cuanto a la definición de las funciones o la combinación de ellas. No, básicamente lo que tenemos ahí es, tenemos un robot genérico, ¿no? Un robot que tiene los cañones, el cuerpo, todo, el radar, pero que lo que no tiene es la inteligencia. Ese robot se llama, es una clase, es un objeto, robot, ¿no? Nuestro robot lo que va a hacer es, va a heredar cosas de ese robot. Ejemplo, el cuerpo, ¿cómo es? El radar, el cañón. Lo que no va a heredar son las funcionalidades, porque ese robot es como está vacío, es como que le falta que le metan el cerebro al robot. Entonces ahí es donde nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a empezar a crearle el cerebro al robot. ¿Qué es lo que viene ahí abajo? Que si, ahí donde dice public void run. O sea, todo lo que define dentro del while es lo que va a hacer en forma permanente. Y luego, fíjense, van a definir el comportamiento de cada uno de los elementos. O sea, el escáner del robot, en otro va a ser el cuerpo del robot y en otro van a ser los tipos de balas. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto. Por ejemplo, ahí en ese ejemplo lo que dice es, escanea el robot. Si cuando escanea encuentre un robot, va a disparar. Y el proyectil va a ser 1. Voy a poner un proyectil 2 o 3, le va a sacar más vida, pero me va a sacar energía, me va a hacer más lento. Eso es lo que tienen que ir pensando, qué nos conviene, ¿no? Si que les haga más daño y a mí me haga más lento, o al revés, hacerle poco y seguir moviéndome rápido. ¿Querés que vayamos a...? Sí. Bueno, en el control físico funciona el sistema cartesiano, es decir, tiene la particularidad de definir, hay una cuestión importante. Nosotros en nuestro sistema tendríamos 90 grados al norte, ¿no es así? Bueno, en este caso lo tiene a la derecha.
y los 180 que estaban a la izquierda o en el centro, digamos, el punto o la posición donde nosotros definamos como coordenada absoluta, ahora los ubica hacia abajo, que en otro sistema, con otro software, sería menos 90. Bueno, en definitivas, este sería el esquema que uno tiene que aprender. Decir, bueno, a ver, para mover el robot tengo que saber que mi sistema cartesiano es este. Esta es la pantalla, el punto de origen siempre va a ser, el punto de origen es el punto desde donde nace el primer píxel para esa pantalla de este juego. Va a ser siempre el 0,0, va a ser el 0 de la función, este punto, este píxel, el primero, y este el vértice opuesto, ¿sí? Que va a tener el tamaño de la pantalla, 800 por 600, 400 por 400, 1024 por 768. Eso lo van a definir ustedes al momento de iniciar el juego. Y luego, sistema de coordenada ancho y alto, la dirección se mide en grados, esto ya lo sabemos, ¿no? Norte, este, sur y oeste. Por ejemplo, ¿no? ¿Querés que hagamos un voluntario? Para probarlo? Dale, dale. Necesitamos un voluntario que venga acá. Oh. Voluntario Voluntaria también puede ser, ¿no? o voluntaria. Ahí. ¿No? A ver, dale, qué grande. Dale, dale. Dale. Ahora vas a hacer un robot. Está bien, dígame qué hay que hacer. Bueno. Hablale al micrófono, así se escucha. Sí, hablar el micrófono. Dígame qué hay que hacer. Bueno, yo te voy a decir, de acuerdo a este sistema de coordenadas cartesianas, te voy a decir que avances 3 pasos hacia el norte o que avances 3 pasos a 0 grados. Adelante. Mirá, si vos sos el robot, Vos sos el siempre robot ahora. adelante, siempre vas a ir adelante, aunque estés dado vuelta, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora necesitamos que el robot gire. ¿Para dónde lo podemos? Que gire 90 grados. 90 grados a la derecha. ¿Cuánto es 90 grados? ¿Eh? Bueno, lo hacemos que vuelva. Sí, fíjense que 90 grados, en este caso exige concretamente, si decimos 90 grados, es a la derecha. Ah, si ahora te digo 0 grados. ¿Para dónde tendrías que ponerte de vuelta hacia el norte? Claro. Bueno, esas cosas es las que les tenemos que ir diciendo al robot. Sí. Quiere decir que en vez de decirle para adelante o para la derecha, le decís 0 grados, 90 grados, Claro. y para la izquierda 2. En algunos casos sí, Sí. porque va a depender del tipo de clase que estés utilizando. Si la clase que vos utilizás es una clase geométrica, todas las definiciones de parámetros van a definirse en grados o en pi radianes, si querés. Pero si vos utilizás alguna clase específica, decís, bueno, avanzar tantos píxeles y retroceder tantos píxeles. Pero sí, cuando girás tenés que definir cuántos grados para los giros, ¿sí? Bueno, gracias al voluntario. Sí. A ver. Muchas gracias. Bueno, vamos a la parte. Dale, dale, vamos a avanzar un poquito más. ¿Cómo venimos con el tiempo? ¿Bien? ¿Más o menos? Bueno, el control físico del juego. Tiempo, distancia, movimiento del robot. O sea, tiempo, distancia son las variables con las cuales trabajamos para estimar, por ejemplo, a qué distancia se encuentra un oponente y cuánto va a tardar, por ejemplo, si yo disparo, en llegar a un oponente que está moviéndose a determinada velocidad. Es decir, que yo puedo utilizar una función que me permita resolver eso en tiempo real. Movimiento del robot, aceleración. Un robot acelera 1 píxel por turno y desacelera a 2 píxeles por turno. Entendemos que el turno es la ejecución del algoritmo en tiempo real. ¿Entienden? O sea que cuando desacelera, agrega 1 píxel a ese movimiento, digamos, de retracción. Y cuando acelera, lo hace a 1 píxel. O sea que lo que hacen es definir la aceleración en términos de píxel como unidad de medida de movimiento, en este caso. ¿Entienden? De velocidad. Vamos para el código. Ya, Vamos sí, para el Lo que código. vamos a hacer es que 2 o 3 voluntarios armen un Ahí robot. está, ahí está, perfecto. que Vamos peleen. al robot. ¿Lo conocen al Robocode?
Bueno, entorno simulado. Tenemos cargado 2 robots, o no, tenemos varios Sí. acá, ¿no? O ¿Sí? podemos armar 3 robots. Estamos medio Bueno. justo con el tiempo, me parece. Bueno. Y no sé, vamos a ver la cámara. Este es un robot hecho por un chico, se llama Dani. Dani se llama el chico y se llama el tanque. Sí. Así que es bastante elemental, es bastante básico, pero hay algo que tener en cuenta. En la competencia tienen 3 instancias. Una que es 1 contra 1, todos contra todos, es decir, todos los inscriptos, participantes, se vuelcan acá todos los códigos, todos los robots y interactúan en forma simultánea. O guerra de escuadrillas, que serían 5 robots replicados de un equipo, o imaginemos que serían 5, si yo hago 3 robots diferentes, puedo poner 2, 2 y 1, y esos 5 interactúan con otros 5 de otro equipo. Bueno, ahí si empezamos a analizar un poquito el movimiento de los robots, fíjense en este que va abajo, que va siempre pegado a los bordes. Ahora fíjense cómo se mueve el azul. Bueno, ahí chocó y se va. Y el amarillo. Por ahora parece que el que programó el que se mueve contra los bordes es el que va ganando. Bien, si queremos acelerar el proceso de juego o de simulación para ver cuáles son los resultados. Bueno, nos fuimos un poco muy rápido. Ahí está. Ahí está. A esto queríamos llegar. El sistema tiene una generación de tablas de resultados que se hace en forma automática y que nos permite a nosotros devolvernos valores que serían de sobrevida, de aciertos, de disparos adquiridos, de disparos dados en el blanco, algunos bonus, pero la definición se hace en porcentuales. Fíjense ahí que el primero, Sample Walls, que era el que se movía por las paredes, ganó todas. Fue el que en este caso tuvo la mejor inteligencia para resolver. Exactamente, pero hay un detalle para el juego. Para cuando ustedes jueguen y participen, ustedes pueden ganar, pero por ejemplo en el 1 contra 1, si tienen, el primero tiene el 42%, en este caso es el claro ganador, pero si fuera 1 contra 1, tendría que tener más del 50% para ganar, ¿sí? Entonces son detalles, digamos, del reglamento que hay que tener en cuenta, porque no solamente hay que sobrevivir, sino que hay que tener un rendimiento alto. Claro, no sirve de nada tirar tiro para todos lados, porque estás desperdiciando, aunque ganes y mates a todos, pero desperdicias un montón de balas. Claro. Bueno. Esto que dice Fernando es clave. ¿Por qué es importante saberlo? Porque una de las cosas que también tenemos que optimizar es el rendimiento. O sea, lograr un nivel de inteligencia donde el robot también interprete que tiene que rendir una determinada cantidad de energía para todo el evento. Y que eso devuelve como resultado una tabla que le va a definir cómo está, si avanzó, si es positivo su desarrollo o si es negativo. Pero por otro lado también, porque se puede programar que si yo le disparo a otro oponente y el otro que recibe el disparo estaba a tantos píxeles de mi posición, yo puedo programar con un if que si eso ocurre, por ejemplo, me devuelva energía. O sea, a ese nivel hay un nivel de interacción donde uno puede programar cada detalle
de la interacción en este mundo artificial. Ah, podemos mostrarle código, así que. Sí. mirá. A ver, Fer, ponelo ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Están tímidos. Chicos que estaban más chiquitos hace un ratito hablaban más. Bueno, y para cerrar vamos a mostrarle el código. Bueno, ese es el robot ese Dani, el verdecito, que estaba hace un rato. Todo esto es el while. Todo esto es el while. O sea que mientras sea verdadero, va a ser todo esto. ¿Verdadero qué cosa? Digamos, la acción. O sea, mientras tenga vida, va a ser esto. Pero, además, va a ser otras cosas. Entonces, digamos, por ejemplo, va a escanear, y si escanea a un oponente, va a avanzar 50 píxeles y va a disparar a una potencia 4. Es decir, hay niveles de potencia y esos niveles de potencia también se pueden definir como parámetros. Exactamente. Después, por ejemplo, más abajo, tenemos otro evento que es Hide by Bullet, que si no mal recuerdo es cuando recibe un disparo. Exactamente. Bueno, vuelve hacia atrás y se avanza hacia adelante 500 píxeles, 550. Y gira a la derecha 90 grados. Sí. ¿Una pregunta? Sí, sí. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, a quién se le ocurre, por ejemplo, este tipo de órdenes? A nosotros, a las personas que programan. Claro. Esto Si, por ejemplo, a mí se me ocurriera ahora decir, bueno, yo quiero que el robotito, en vez de transitar aparte, salte. ¿Lo puedo programar? En esta competencia no, los saltos no están. En esta no, pero no. O sea, no está definido que el robot salte, por saltar, ejemplo. pero pues lo que o podemos podría hacerlo hacer es desaparecer y volverlo a aparecer. Claro, la dentro del teletransportación como una posibilidad. Ejemplo. Habría que crear una clase que Claro. defina esa posibilidad. estaría buenísimo. Pero en función del reglamento como tal, tiene que existir y estar Bien, dentro de la arena durante el tiempo que se lleva adelante el evento. bien. O sea que mientras eso ocurra, él tiene que estar perfectamente visible. Aunque hay algunas clases que he visto por ahí en internet, principalmente la que escriben los rusos, que lo que hace es invisibilizarlo al escáner. O sea, como si fuera un avión, estos aviones invisibles, que en realidad no son invisibles. ¿Son invisibles a qué? Claro. A los radares. A los radares. Exactamente. O sea, son elementos visibles, pero que el radar no lo detecta. Y acá el radar cumple una función importante, porque te define, o sea, cuando escanea, dice, bueno, el objeto más cercano. Bien, ahora entendí. O sea que todo esto es basado en una regla. Exactamente. Hay una regla que se llama especificación. Esa especificación define, por ejemplo, cuáles son los comportamientos que tienen que adoptar. Gracias. Por favor. Bueno. ¿Quieres hacer una pregunta más? Chicos, hablen, pónganle. Tengo una Sí, pregunta. decime. Estuvieron presentando esto todo el tiempo como... ¿cómo lo decía? Programación genética. Sí. Bueno, cuando uno piensa en genética, piensa en un laboratorio y cosas Claro. así. ¿Por qué se llama así esto? Claro, bueno, tiene que ver con la genética del ser humano, ¿no? Y la evolución, más que nada. Tiene que ver con la capacidad que tienen los seres humanos o los seres vivos de adaptarse al ecosistema donde están. En este caso sería la capacidad que tiene el robot en adaptarse al entorno. Por ejemplo, los osos. Vamos a un ejemplo más amigable, ¿no? Tenés los osos polares y los osos de los bosques. Si metes un oso polar en un oso en el bosque, se muere. ¿Por qué? Porque el oso polar evolutivamente desarrolló características, cualidades que le permiten convivir en el polo sur, por ejemplo. Su genética, digamos, su genética está definida para un determinado contexto. Y en realidad no es el oso el que aprende, sino sus genes. En el caso del robot, además de decirle, se llaman algoritmos neuronales o se llaman algoritmos de inteligencia artificial,
porque tienen la capacidad de aprender y de incorporar eso aprendido en función de qué? De la mejor resolución posible, porque otra de las cosas que tiene es la posibilidad de utilizar elementos de estadística para resolver probabilidad. Es decir, hay estrategias de juego que se definen conceptualmente en teoría de juegos. Y esto sería, por ejemplo, la teoría enemigo-amigo, o enemigo más cercano, o vecino inmediato, o sea, una cosa es definir el concepto de vecino inmediato o enemigo inmediato, donde la interacción que se genera con uno o con otro implica interpretar de una manera o de otra lo que tiene que resolver. Es decir, que lo genético, la programación genética o la programación de redes neuronales implica justamente que cuando se conecta, digamos, con un método, primero que para que eso ocurra hay que abrir una librería de inteligencia artificial, o sea que hay que cargarla, hay que definir esa librería, que está, de hecho está, y es abierta. Lo que hay que hacer es definirla y luego, una vez definido eso, ir incorporando justamente, que el robot vaya incorporando lo que va aprendiendo en cuanto aprende en ese contexto. Es decir, entiende que Wall, que es ese robot que se mueve por la pared, tarda. Primero que entiende que hace siempre el mismo movimiento. Por lo tanto, resuelve que su mejor estrategia de juego va a ser quedarse quieto y que solamente se mueva el cañón. ¿Por qué se va a quedar quieto? Y porque va a consumir menos energía. Entonces, como consume menos energía, va a tener un mayor nivel de sobrevida. Entonces tiene mayor probabilidad de ganar, ¿entienden? O sea, esto es todo lo que se va planteando en el campo de la programación que se llama programación genética. Obviamente que por eso yo hablaba de, uno puede programar con esta herramienta con 10 años, pero si tenés 99 y estás trabajando en un laboratorio de investigación, también lo puedes hacer porque de alguna manera el algoritmo está preparado para eso, el lenguaje. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. Bueno, damos por finalizado, sí, ya el tiempo... Estamos justo. Exactamente. Bueno, igual lo que podemos hacer es, para que no se queden con las ganas de probar esto, podemos ir y armar un taller, no sé si quieren en el colegio o donde quieran, y llevar un par de netbooks y jugar, armar un robot cada uno y competir entre todos. Así que para que no quede ahí abierto. Igualmente, digo, como una invitación más formal, yo les voy a dejar una hojita al que le interesa participar el 16 de octubre en Ciudad de Buenos Aires. Se va en una escuela que el año que viene podría ser tranquilamente la escuela de ustedes. Sí. Se va a llevar a cabo la quinta edición de la Mini Turing. Los que tengan 16 para abajo pueden inscribirse, o es cuarto año. ¿Por qué se aclara eso? De cuarto año en provincia no es lo mismo que cuarto año en capital. El cuarto año en capital tiene 17 años casi. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ustedes no tienen séptimo? Entonces, por eso se aclara que es hasta cuarto año en provincia. Ahora cuando salgan les voy a dar una hojita para el que se quiera inscribir en la competencia. Puede entrar a la página oficial, pero el que quiera ganar tiempo y se quiera inscribir, yo los invito a que jueguen porque realmente está muy pero muy bueno el juego, y principalmente lo que está bueno es que uno aprende un lenguaje que es realmente muy interesante, y además esto nos permite, digamos, mejorar nuestra calidad como programador y como una persona que resuelve problemas en forma permanente y en forma abstracta. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Ah, sí. ¿El juego se podría buscar por internet? Sí. ¿Se puede buscar por internet? Sí, es gratuito. Después hay una página, ahí pusimos la dirección. ¿No lo ponemos nuevo? Sí, ponemos nuevo acá la dirección. Igualmente vamos a... pará. ¿Dónde está la diapositiva? La cerramos acá. Sí. Bueno. Vamos a ver acá rápida. Bueno, está en internet, le damos la dirección y listo, ¿sí? Es la última, digamos. Es la última. Acá está. Ahí está. Bueno, esa es la dirección URL. Igual si ponen en Google Robocode. Es el primero que sale. Es el primero que aparece. Después se los damos, en todo caso, Mauricio. Se los bajamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por venir.
¿Cuánto nos